Este día nuestro tema central es sanidades. ¿Sabe que algo que me ha llamado la atención es que cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de los dones del Espíritu Santo, todos los dones los menciona en singular, excepto sanidades? O sea, sanidades, porque pudo haber dicho don de sanidad, pero dijo dones de sanidades. Y entonces siempre me ha inquietado y he entendido que son diferentes sanidades. Y un día llegué a entender por la revelación del Espíritu que tenía que ver con sanidad del Espíritu, sanidad del alma y sanidad del cuerpo, pero que aún dentro de la sanidad del cuerpo hay múltiples sanidades o tipos de sanidades. Pero este día vamos a enfocar precisamente la sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Y quiero comenzar poniendo un fundamento o repasando algo que seguramente usted ya lo sabe. Y es que somos seres tripartitos. Pero cuando hablamos de tripartitos, por favor no piense que una parte está por un lado, otra por otra y otra por otra. Somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. O sea, no tripartitos en el sentido de que estamos partidos en tres. No, quizá la palabra tripartitos no es la idónea, sino que estamos conformados de tres cámaras, si usted quiere: espíritu, alma y cuerpo. Pero el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, y Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando dice todo vuestro ser, eso implica que están unidos como un solo ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y él dice que sean guardados irreprensibles, todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. La palabra irreprensible tiene que ver con algo que no tiene reprensión, pero también algo que es inmarcesible, algo que es incorruptible, algo sea guardado sin mancha, sea guardado sin reprensión, sea guardado en unidad, sea guardado en salud hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea que el deseo de Dios a través del apóstol es que todas las áreas de nuestro ser sean guardadas en salud. Necesitamos entender que por lo mismo que están unidos el espíritu dentro del alma, que es como el estuche, y dentro del cuerpo, que es el estuche o el hombre exterior, entonces todo lo que le ocurre al espíritu afecta al alma, y lo que le ocurre al alma afecta al cuerpo. Pero a la inversa también es cierto: lo que le pasa en el cuerpo afecta a su alma y también puede llegar a afectar su espíritu. Los médicos y la ciencia, después de tantos años, han llegado a la conclusión de lo que Dios ya había revelado hace miles de años, ¿verdad? Y está relacionado, por ejemplo, con lo que ellos llaman enfermedades hipocondríacas o enfermedades que no tienen un origen, que no saben de dónde provienen, pero que psicosomáticas también, enfermedades psicosomáticas que tienen que ver soma, cuerpo, psique, la mente, y que están quizá en la mente, y algunas pueden estar desde el espíritu, y gente que le hacen análisis y no le encuentran nada en el cuerpo, pero es una realidad que están enfermas. Entonces este día nosotros vamos a hablar de la sanidad en esas tres áreas, y yo voy a comenzar hablando de la sanidad del espíritu. Quiero en primer lugar definir que el espíritu del ser humano es el área que fue diseñada por Dios para contener al Espíritu Santo de Dios. Ese fue el propósito. Cuando Dios le dio un espíritu al ser humano, era para que eventualmente ese espíritu se llenara con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a través del espíritu nosotros llevamos a cabo todo lo que tiene que ver con comunión espiritual. A nivel del alma, que alguien más bueno, yo voy a hablar también del alma más tarde, pero el alma es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos y la voluntad del ser humano.
Y el alma ha sido quizás lo que nos ha regido a nosotros por mucho tiempo antes de nacer de nuevo, antes de ser seres espirituales. Todos nosotros éramos dirigidos por el alma. ¿En qué sentido? Algunos eran dirigidos por sus ideas, por sus pensamientos, por sus conceptos, por la forma como fueron enseñados por sus padres en la escuela, en la universidad, en lo que dice la sociedad. Otros por sus sentimientos, sus emociones. Gente que dice, no, yo me muevo por impulso, según lo que yo siento hacer. Bueno, eso es ser dirigidos por las emociones, que es un área del alma. Y otros que dicen, es que yo tengo una voluntad férrea, lo que yo digo, eso hago, lo que me propongo, lo logro. Bueno, esos eran dirigidos por su voluntad humana. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor y nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, realmente nacemos de nuevo. No estoy hablando que repitió una oración, sino que estoy hablando de que nació de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Usted y yo nos convertimos en seres espirituales. Y entonces, como somos seres espirituales ahora, lo que está en nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo, debería de tener mayor peso que lo que está en nuestra alma. La Escritura nos habla de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Eso no está hablando solo de nuestro papá y nuestra mamá, está hablando de Adán y Eva. Esa es la vana manera de vivir que heredamos de los antepasados, de los ancestros, de los padres carnales, naturales, humanos. Es decir, en nosotros, en nuestra naturaleza humana, hay una forma, una tendencia a actuar y a vivir de cierta manera que tiene que ver con el hombre natural. Pero cuando nacemos de nuevo y nos convertimos en seres espirituales, tiene que cambiar el switch, no le queda de otra. Tiene que cambiar ese switch y dejar de ser una persona almática, una persona emotiva o una persona racional, una persona lógica o una persona de voluntad férrea, para convertirse en una persona espiritual que es dirigida por el Espíritu Santo que mora dentro de su espíritu, ¿verdad? Entonces ese cambio a algunos les puede tomar mucho tiempo y a otros poco tiempo. Mire, aquí últimamente con frecuencia se está yendo la energía, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de temas políticos, obviamente, solo le digo que se va la energía con frecuencia. Y entonces, gracias al Señor, a la provisión del Señor, a la providencia del Señor, contamos con un generador eléctrico. Pero siempre hay un tiempo en lo que va corriendo de aquí el hermano Roger o el hermano Omar y llegan al generador y hacen el cambio. Hay un sistema, ¿verdad?, que se llama doble tiro, que entonces ellos aprietan por ahí una palanca y deja de entrar el fluido eléctrico de allá para entrar a partir del generador. Bueno, eso puede tomar un tiempo, depende qué tan ágil sea el que va a ir a hacer el cambio. El otro día, el jueves por la noche, había aquí una actividad y se fue la energía eléctrica y resulta que el hermano Roger, que es el que hace ese cambio, estaba en San Juan. Y entonces tenía que venir desde San Juan hasta aquí, ¿verdad? Y eso tomó un poquito más de tiempo. Haga de cuenta que el Espíritu Santo es el generador. Y entonces ese cambio, algunos pueden hacerlo rápido porque hay sistemas automáticos ahora que inmediatamente entra. Pero a algunos les puede tomar un tiempo ese cambio a comenzar a caminar como seres espirituales dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Bien, pero así como es la dirección y la guianza del Espíritu Santo, también nosotros todos veníamos con infecciones internas. No estoy hablando solo del cuerpo físico. Veníamos infectados en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Vinimos al Señor muchos decadentes, con enfermedades emocionales, psicosomáticas, de todo. ¿Cuántos llegaron enfermos al Señor? Yo levanto las dos manos porque mis enfermedades eran en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Yo le puedo hablar con autoridad de lo que es la sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Y algunos no nos dábamos cuenta, u otros tal vez pasaban en el médico todo el tiempo y gastaban dinero en esto y en lo otro y no le encontraban, hasta antidepresivos y de todo. Pero esa sanidad tiene que venir. El deseo de Dios
es que todo nuestro ser se mantenga en salud, se mantenga en sanidad. El deseo de Dios es que el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano estén sanos. Alejandro, veo que tienen calor, se están soplando. ¿Me haces el favor de ver cómo están el ventilador, sobre todo del aire acondicionado? Gracias. Entonces, el deseo de Dios es la salud, es la sanidad de todos sus hijos. ¿Para qué Dios quiere que vivamos en salud? En primer lugar, porque Dios es el ser más saludable de todo el universo, de todo el planeta. Si alguien no padece enfermedad, es nuestro Dios. Entonces, si Él es un ser saludable, sus hijos tienen que ser saludables, ¿verdad? Luego, si nuestro espíritu está enfermo, entonces de eso es lo que nosotros vamos a dar, vamos a impartir o vamos a ministrar. Cuando un ministro de Dios se para en un lugar de autoridad y comienza a hablar y comienza a predicar o comienza a declarar, de lo que le va a dar y lo que le va a impartir, no es tanto de lo que está hablando que está en la Biblia, sino que le va a impartir de lo que está en el espíritu de él. Nosotros impartimos lo que está en nuestro espíritu y puede ser una buena palabra, pero si el espíritu está enfermo, la palabra va a llegar distorsionada y el efecto va a ser lo que sale del espíritu de la persona. Por eso es tan importante que nuestro espíritu esté sano y nuestra alma esté sana. Y entonces, como le dije, hay situaciones del alma que cuando son crónicas o son repetitivas, crónicas quiere decir que llevan mucho tiempo, o son repetitivas o no las hemos atendido, se pueden convertir en una enfermedad del espíritu también. Entonces, para poder hablarle de la sanidad del espíritu, primero vamos a mencionar algunas enfermedades que menciona la Biblia. Se las digo rápidamente y después voy a pasar a cada una de ellas. Amargura de espíritu, esa es la primera. Número 2, tribulación de espíritu. Número 3, altivez de espíritu. Número 4, aflicción de espíritu. Número 5, quebrantamiento de espíritu. Número 6, tristeza de espíritu. Y número 7, desaliento de espíritu. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Yo le voy a pedir que en la medida que vamos hablando, no se preocupe tanto en apuntar, porque total a usted le van a mandar el audio o el video de esta enseñanza y después con tiempo usted puede apuntar en su casa. Pero ahorita lo que nos interesa es que usted escuche, digiera, reciba la revelación y lo aplique a su vida. Porque nuestra intención aquí no es que usted tenga mucho conocimiento para que luego lo vaya a enseñar a su congregación. Nuestra intención es que la palabra haga un efecto en su vida y que esa sanidad que usted va a recibir pueda dar buen fruto para que usted pueda ministrar de aquí en adelante en un estado de sanidad. Y los más beneficiados serán sus hijos espirituales o los que viven con usted. Bien, vamos a hablar de amargura de espíritu en primer lugar. Mire, la palabra amargura viene del hebreo marar o mara, que significa gotear, ser amargo, enfurecer, afligir, amargura, causar, ser rebelde. Y lamentablemente es una enfermedad bastante común en los cristianos. Tanto que el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 15 lo menciona. Y habla de que no dejando de alcanzar, que puede ser que algunos dejando de alcanzar la gracia de Dios, brote de ellos una raíz de amargura que estorbe la comunión con el Señor y que puedan contaminar a otros, ¿cierto? O sea que la amargura de espíritu no es algo extraño a nosotros, la Biblia lo menciona y si lo menciona, pienso que es porque existía en el tiempo en que fue escrita la carta a los hebreos, ¿sí? O sea, nosotros no somos algo extraño, estas cosas ocurrían en la iglesia del primer siglo también. Entonces por lo menos estaba bien identificada la amargura de espíritu. Pero voy a mencionarle algunas otras cosas en la Biblia. Mire, Génesis 26, verso 34 y 35. Dice, Génesis 26, y cuando Esaú
era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué estos padres, Isaac y Rebeca, entraron en amargura de espíritu cuando su hijo Jacob tomó por esposas a mujeres heteas? Porque había una ley que Dios había dado a través de Moisés. Había algo que ya Dios había hablado y establecido, que no quería que los hijos de su pueblo tomaran mujeres heteas o mujeres paganas o mujeres que no fueran de Israel. ¿Por qué razón? No era un capricho, no era que no fueran tan bonitas como las hebreas. Había una razón primordial, y es que todas estas mujeres iban a conducir a sus maridos a la idolatría, y de hecho vemos muchos casos en la Biblia. Iban a adorar a otros dioses, a falsos dioses. Qué lamentable es ver que la mujer tiene una influencia tan fuerte sobre el marido, tanto lo puede llevar a que adore a Jehová Dios, el Dios verdadero, como lo puede atraer a través de la seducción y a través de la relación íntima a adorar otros dioses. Y entonces los padres, en este caso, ¿verdad? Isaac y Rebeca entraron en amargura de espíritu porque dijeron: nuestros hijos o nuestro hijo va a deshonrar a Dios al haberse casado con mujeres heteas. Hay razones y causas que pueden hacernos a nosotros entrar en amargura de espíritu. No estoy diciendo que sea correcto que Isaac y Rebeca hayan entrado en amargura de espíritu, pero fue real. Fue real. Y muchos de nosotros lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Yo lo he vivido en carne propia. Y sí, uno entra en amargura de espíritu cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas y quiere que sus hijos, sus hijas sigan honrando al Dios Todopoderoso y que no se desvíen, sino que sirvan al Señor. Y es como, entra como una impotencia. Entonces la Biblia menciona esta instancia de amargura de espíritu, y hay otra instancia en la cual se menciona, y es en Ruth capítulo 1, verso 12 y 13. Usted sabe la historia de Ruth, no tenemos tiempo de ir en todos los detalles, ¿verdad? Pero resulta que se habían ido por causa de la hambruna que había en Belén, que había en Jerusalén. Esta familia se había ido, pero los maridos mueren, el marido de Ruth y de Orfa mueren. Y entonces Noemí, ¿verdad?, que era la madre de los varones, de los esposos que murieron, se sentía desolada, se sentía abandonada y dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta tierra? Si ya mis hijos murieron y mis nueras, mejor que se vayan, que se regresen a Moab, porque ellas eran moabitas. Y entonces Ruth 1:12, Noemí les dice: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Ella también, primero murió su marido y después sus hijos. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, en este caso, Noemí primero estaba amargada en su alma, porque primero perdió al marido y después perdió a los hijos. Y ella no había podido superar la viudez ni la condición de no tener hijos. A propósito de eso, ¿sabe qué es bien extraño? Cuando una mujer pierde al marido, se llama viuda. Cuando un hombre pierde a la mujer, se llama viudo. Cuando hijos pierden a sus padres, se llaman huérfanos. Pero no hay una palabra para definir a los padres que pierden a los hijos. No existe una palabra. Y entonces esta mujer estaba en amargura porque pierde al marido y luego pierde a los hijos. Y está en tierra extraña, no tenía sentido estar ahí y entra en mucha amargura. Y aquí solo estamos viendo nosotros causas de la amargura, pero
sabemos que ella no se quedó en amargura. Si usted obviamente lee el resto del libro de Ruth, se da cuenta que Ruth no se regresó a Moab, sino que se fue a la tierra de Noemí y le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que tú vayas yo iré. Y entonces Ruth fue una nuera que cuidó de Noemí como a una madre, y después Boaz la redime y llega a ser una familia restaurada, ¿verdad? De ahí nace Obededom, y Noemí cría a ese bebé de Ruth con Boaz como si fuera su propio nieto. Pero aquí lo que estamos viendo es la amargura de la persona, y puede ser que en medio nuestro haya personas viviendo en amargura por alguna condición natural de la vida, pero que esa amargura puede llegar hasta el espíritu, y el deseo de Dios es que salgamos de ahí, ¿verdad? En número 2 mencioné tribulación de espíritu. La palabra tribulación viene del hebreo caché, con Q, que significa severo, ásperamente, atribular, difícil, obstinar, recio, violento, duro. Pero la tribulación es una congoja, es un tormento. Y muchas veces cuando la amargura no es eliminada del alma, se endurece el espíritu y puede convertirse en un tormento o tribulación. O sea, la amargura crónica puede llevarnos al tormento, puede llevarnos a la tribulación y puede convertirse en algo peor. Uno de los casos que menciona la Biblia de tribulación de espíritu es el de Ana, la mujer de Elcana. Ana estaba casada con Elcana, pero no podía darle hijos. Y entonces Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina, con la cual sí tenía hijos. Y dice la escritura que cada año que ellos subían a adorar a Dios y a presentar el sacrificio, Ana sufría, y Ana pasaba atribulada, atormentada por no poderle dar hijos a su marido. Y dice que año con año ella se sentía mal porque era estéril y no tenía una ofrenda que darle al Señor. O sea, no podía presentarle a un hijo como ofrenda. Y la escritura nos dice que aún hubo momentos que ella prefirió no comer de lo que se le había presentado al Señor en sacrificio. Perdía el hambre, perdía el apetito. Cuando la gente está atormentada, aún pierde el hambre, pierde el deseo de comer. Y dice, la escritura nos habla de que Jehová había cerrado la matriz de Ana. O sea que eso nos demuestra que el propósito de Dios en ese tiempo era que ella todavía no tuviera hijos. O sea, Dios tenía un tiempo en el cual Él respondió a Ana, pero ella estaba tan atribulada y tan atormentada que no podía entender que venía un tiempo. Y si nosotros vemos en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 15, dice: porque cuando esta vez, este año que ella fue, la última vez que fue sin tener un hijo, el sacerdote Elí comenzó a hablar con ella y ella estaba metida con Dios. Y entonces Elí creyó que ella estaba ebria, que estaba borracha, y le dijo: mujer, digiere tu vino, ¿verdad? Pero en 1 Samuel 1:15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, no es que estaba ebria, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, ella reconoce que está atribulada, ella reconoce que está atormentada, ella reconoce que tiene congojas y que está afligida. Esa era la condición de Ana. Pero sabemos, ¿verdad?, que no se quedó allí, que el Señor escuchó su clamor, que el Señor la liberó, que ella quedó embarazada, que ella tuvo a Samuel y lo entregó al Señor. Pero estamos hablando de la condición que tenía en ese momento, estaba atribulada de espíritu. El número 3 que mencionamos es la altivez de espíritu. Altivez viene del hebreo gobá, con B labial, significa euforia, arrogancia, altivez, altivo, altura, enaltecer. Y la altivez de espíritu
es el resultado de tener un concepto más alto de sí mismo que el que se debe tener. El apóstol Pablo le dice a los corintios que cuiden de no tener un concepto más alto de sí mismo que el que deben de tener. Y muchas veces aún puede ser a causa de dones que Dios nos ha impartido, puede ser a causa de destrezas, habilidades, cosas en las cuales nosotros sentimos que somos superiores a otros o que podemos hacerla mejor que otros. Y no quiere decir que no sea verdad, puede ser que sí, que sea verdad, pero eso no es una licencia para que nosotros pensemos que somos los mejores del mundo, la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Sino que usted debe de tener el concepto de usted mismo que debe de tener. La altivez de espíritu, viéndolo en nuestros días, se da mucho en la iglesia. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, el pastor de la congregación decide que va a lanzar a un jovencito o a alguien tierno a predicar o a ministrar. Y tal vez lo está haciendo por una dirección del Espíritu. Y cuando los hermanitos líderes más maduros saben que es el jovencito el que va a predicar, hoy no voy a ir. Porque, ¿qué me va a enseñar? No tengo nada que aprender. No lo dice externamente, pero lo piensa. La altivez de espíritu es tan común en la iglesia porque, ay, si se equivoca el de la alabanza. Aquí hay en primera, perdón, no, ustedes no en primera, en tercera fila. Por allí hay alguien que, ay, no, qué mal, yo lo hubiera hecho mejor. O sea, altivez de espíritu realmente es pensar que yo estoy en lo correcto y ellos están equivocados. Altivez de espíritu es pensar el error que ellos están cometiendo, yo no lo cometería. Yo podría haberlo hecho mejor. Altivez de espíritu es aquellas personas que nunca contribuyen en nada, no hacen nada, pero cuando las cosas están hechas, llegan y dicen, esto está mal, esto no se debió haber hecho así. Esto, o sea, es altivez de espíritu. El pensar que somos superiores y aún el no reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene del Señor es altivez de espíritu. Porque la altivez de espíritu es algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo dice la Escritura. Y quizás nosotros no nos damos cuenta que es algo que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Porque cuando yo me siento superior a mi hermana en Cristo, es algo que se está levantando en contra del conocimiento de Dios, porque es el Cristo en ella, el Cristo en él, en Cristo en él. Nosotros no debemos nunca compararnos con nadie, porque ninguno es superior a nadie, porque todos tenemos atributos y todos tenemos debilidades, y en unas áreas unos son fuertes y otros son débiles, pero nadie puede decir yo soy superior. Y aún lo que tenemos que pueda hacer para sobresalir viene de Dios y la honra es de Dios. No es de nosotros mismos. Y entonces yo creo que esa es una de las áreas de las enfermedades del espíritu que vamos a mencionar y a trabajar. Es una de las áreas que más debemos cuidar nosotros como hijos de Dios, como miembros de un cuerpo, de una congregación, porque nunca ningún órgano de su cuerpo puede decir que es superior a otro. Y hay personas que dicen, uy, el corazón es lo más importante porque si se le para el corazón, sí, pero si se le para el cerebro tampoco le da órdenes al corazón. O sea, no podemos decir que una cosa es superior a la otra, ¿sí? Todo es importante. Y si se le paran los riñones, no le funcionan los pulmones ni el corazón tampoco. Entonces, pero tampoco podemos decir que los riñones es lo más importante. Todo es importante. Y así en el cuerpo de Cristo, todos somos importantes. Todos somos importantes y ninguno es más importante que otro. Nunca menosprecie la labor que usted hace en el Señor, porque es importante. Aún los que asean, los que limpian, los que recogen la basura, algunos pueden menospreciar esa labor. Usted me cuenta lo que pasa en una ciudad si se ponen en huelga los que recogen la basura. Simplemente si alguien no hiciera el aseo en este lugar, ¿cómo estaría cuando usted llega? Entonces todo es importante. No podemos nosotros
querernos envanecer por nada, absolutamente nada. Todo es importante. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Qué tremendo que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Sabe? Yo he visto muchos ministros caer de la noche a la mañana. Obviamente no me alegro de eso. Pero normalmente los que he visto caer, aunque sea por pecado sexual, por pecado de inmoralidad, esa no fue la causa. Casi siempre cuando veo su perfil, su vida, es porque entraron en altivez. Y cuando se creyeron que eran muchos y se creyeron que eran súper santos y se creyeron que eran súper ungidos, el Señor permitió que la tentación llegara a sus vidas y que cayeran, porque era la única manera de quebrarlos, de quebrantarlos en la altivez de espíritu. Entonces, como ministros de Dios, más que cuidar, no digo que no deba de cuidar las áreas externas. Yo le he dicho que los ministros tienen que pasar las 3 pruebas, ¿verdad? La fama, la dama y la lana. Y que sí hay que cuidarse, pero más que eso, tienen que cuidar el corazón. Porque si entran en altivez de espíritu, entonces ese será el portón abierto para que caigan en cualquiera de las otras pecados, porque sería la manera de Dios para humillarlos y quebrantarlos. Porque antes, la fama, la dama y la lana para los que quieren. Porque la fama, la dama y la lana. La lana, ¿verdad? Ya sabe usted lo que es la lana. Y bueno, en el caso de las mujeres ministros será el damo, pues no sé. Ahora, pero que todos tienen que pasar la prueba, sí. El don. Pero ya no rima. Isaías 14:13 dice: la altivez es la actitud previa a la caída, como Luzbel, que quiso ser semejante a Dios y poner su trono en el monte santo. O sea, la altivez de espíritu siempre es previa a la caída. ¿Qué fue lo que estuvo en Luzbel primero? La altivez y la soberbia. Y entonces después vino la caída. Es el mejor ejemplo que tenemos. La altivez de espíritu incluye tener un corazón altivo, como menciona Isaías 9:9. También la Biblia nos habla en Salmos 10:4 de tener un rostro altivo y como parte del ser malo. Isaías 37:23 habla de los ojos altivos, que normalmente tiene que ver con levantarse contra Dios. Usted sabe lo que son los ojos altivos. Cuando alguien entra a un lugar y entra mirando para el cielo, no mira a nadie, mira para arriba. Esos ojos altivos, ¿verdad? Obviamente está relacionado con un corazón altivo. Esa gente que entra a un lugar y cree que todos tienen que ir a saludarle, porque ellos no se pueden mover a saludar a la gente. Aquí no, aquí no. Y también Proverbios 28:25 habla del ánimo altivo, y que eso es algo que origina contiendas. Ahora, el apóstol Pablo le habla a los corintios de las armas espirituales. Y yo sé que nosotros no sabemos de memoria ese versículo. Como cristianos, a veces somos más evangélicos que cristianos y no sabemos de memoria los versículos, pero poca revelación de ellos. Y entonces 2 de Corintios 10, de 2 al 6, dice, o del 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando. ¿Qué vamos a derribar? Argumentos. ¿Dónde están los argumentos? De eso nos va a hablar el apóstol Oscar. De la mente, de las memorias, de la mente, derribando argumentos. Aquí están los argumentos, estructuras. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque la altivez podría comenzar por la mente. Pensando, primero viene el pensamiento de que soy superior, de que aquel es malo y yo no es tan bueno, pero yo soy mejor. Empieza por aquí, pero baja de aquí al corazón. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces las armas las tenemos, ¿verdad? Y al final pues lo vamos a mencionar. Número 4, aflicción de espíritu. La palabra aflicción viene del hebreo reguz. Significa molestia, maltrato y aflicción. En la Biblia aparece 7 veces la aflicción de espíritu. Y ¿sabe cómo llega la aflicción de espíritu? Por medio del afán. Gente que todo lo prueba y nunca está satisfecho. Gente que tiene algo, amontona riquezas, pero no está satisfecho. Se esfuerza por trabajar para acumular riquezas porque quiere tener más y quiere tener más, y sabe que la gente que quiere tener más y quiere tener más, y sobre todo con la motivación incorrecta, entre más tienen, más complicada se le vuelve la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Algo muy sencillo, y con esto no estoy diciendo que no deba de aspirar a algo mejor, pero algo sencillo. Alguien que no tiene un medio de transporte privado, o sea, no tiene su vehículo, lo que hace es que sale a la esquina y espera el bus y se va en bus, ¿verdad? En el colectivo, ok. El día que el Señor le proveyó un carro, es una bendición porque tiene cómo movilizarse. Pero ahora tiene que pensar en cómo ponerle combustible al vehículo. Tiene que pensar en que hay que ponerle aceite o cambiarle el aceite. Tiene que pensar en que va a asegurar el carro por si acaso alguien le pega. Tiene que pensar en estarle haciendo el mantenimiento, etcétera. O sea, ¿qué pasó? Una bendición siempre trae ciertas nuevas responsabilidades, ¿verdad que sí? Ahora, imagínese usted aquellos que no se conforman con un carro, sino que necesitan uno para la familia y otro para trabajar y otro para el campo y hay también una cuatrimoto para la playa y después, etcétera, ¿verdad? Uno para cada estación. Bueno, si quiero ir a la montaña necesito un 4x4. Entonces, bueno, termina con una de complicaciones, pero hay gente que tiene un afán tan grande de tener cosas, de poseer cosas, que llega un momento que entra en aflicción de espíritu, porque que, ay no tengo, hoy me toca la letra de no sé qué, hoy tengo que pagar el seguro de no sé cuánto, hoy tiene que programarlo todo. Bueno, ahora lo aplican a la tarjeta y entonces después el tarjetazo es que, wow, tengo que pagar tanto en la tarjeta. Y mire, parece mentira, pero hay personas que usted piensa, usted cree por las apariencias que tienen mucha plata y que viven muy bien, viven a tarjetazo y con aflicción de espíritu. O sea, no viven en solvencia. ¿Y qué pasa? Después no pueden dormir por todos los compromisos y a veces son innecesarias las cosas. Porque hay que saber discernir entre lo que es necesario y lo que es superfluo. Un día estábamos en Argentina con nuestra hija y nuestros nietos, nuestro yerno, y entonces Luca, que tiene 3 años, le dice al papá, papá, yo necesito, pero así, yo necesito otro carro de Rayo McQueen. Y el papá lo queda viendo y dice, no necesitas, Luca, vos no necesitas. Y yo veo cómo él en su forma de hablar aprendió a decir que necesita. Seguramente los papás le han dicho que solo le van a comprar lo que necesite. Entonces él necesita pelotas, necesita otro carro, aunque tenga 30 carritos, necesita. Y yo digo, ese es el reflejo, ¿verdad? Aquellas personas adultas que creen que es una necesidad cuando realmente no lo es. Y cuando nosotros como hijos de Dios queremos vivir con las cosas superfluas y no las necesarias, entramos en aflicción de espíritu. Parece que no tuviera nada que ver, pero sí. Esa es la causa y la raíz de la aflicción de espíritu. El llenarnos de cosas
que no necesitamos y luego no podemos sostener o no podemos mantener. A veces también puede ocurrir porque tenemos envidia de otros o queremos provocar que otros nos envidien. Porque eso ocurre. A veces muy calladamente en el corazón podemos comprarnos cosas para provocar que otros nos envidien. Hay que examinar bien nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Bien. Fíjese que Lot se fue con Abraham, ¿verdad? Pero estaba contendiendo siempre con Abraham, estaba compitiendo. Casi siempre la competencia trae aflicción de espíritu. A Dios no le agrada la competencia. Bueno, y si no, mire, la vida de los grandes futbolistas y todos los que viven en competencia, viven en aflicción de espíritu, las grandes actrices y todo. Y Lot, miren qué condición terminó Lot. Pero realmente él creía que él merecía lo mejor, él escogía lo mejor, se fue separando de Abraham y cada día colocó su residencia más cerca de Sodoma hasta que terminó como terminó. Pero Abraham cumplió y completó todo lo que Dios había dicho de él. Mire, cuando una persona está insatisfecha con lo que posee, fíjese bien, cuando hay inconformidad con lo que tenemos, podemos olvidarnos de lo que tenemos y vivir afligidos por lo que no tenemos. O sea que la insatisfacción interior y la falta de contentamiento nos puede llevar a la aflicción de espíritu. ¿Sí? Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Muy bien. Vamos, número 5, quebrantamiento de espíritu. Quebrantamiento de espíritu, la palabra quebrantamiento viene del hebreo shever, significa ruina, caída, cautiverio, desfallecimiento, destrucción, herida y quebranto. La persona que será quebrantada es insensible al dolor ajeno, no tiene compasión por nadie más, dice Amós 6:6. Y esa condición de quebrantamiento muchas veces la padecen personas que tienen una lengua mentirosa. Y sabe que los mentirosos empiezan mintiéndose a sí mismos y después le mienten a los demás. Hay mentirosos que se creen sus mentiras. Ellos creen que es verdad lo que están diciendo. Y ese fue el caso de Ananías y Zafira, que usted puede encontrar en el libro de los Hechos, ¿verdad? Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, el quebrantamiento de espíritu está directamente relacionado con la perversidad de la lengua. Y la perversidad de la lengua está dirigido o directamente relacionado con la mentira también. La lengua perversa es una lengua que miente, una lengua mentirosa. Y qué terrible que Ananías y Zafira terminaron mintiéndole al Espíritu Santo o queriéndole mentir al Espíritu Santo. Número 6, tristeza de espíritu. La palabra tristeza viene del hebreo atzab, con B labial, significa pesar, triste, dañar, dolor, entristecer y herir. La tristeza trae consigo desánimo, depresión, repito, la tristeza trae consigo desánimo y depresión, se alejan de la comunión con los demás. ¿Sabe que eso le sucedió a Jacob cuando murió su esposa? Él se fue a vivir más allá de la torre de las ovejas, descuidó la familia, y ahí fue cuando en ese tiempo Rubén se acostó con Bilha. Y podemos llegar a esta condición de tristeza de espíritu por varias razones, entre ellas el haber sido abandonados, el haber sido olvidados, el desamor de algunos, el desamparo. Y todo esto inclusive puede venir por causa del pecado. Hay personas que viven en tristeza de espíritu continua, que usted habla con ellas y les pregunta y no, es que ya no tengo quien por mí, es que no tengo quien me lleve, es que no, yo aquí vivo sola,
y es una tristeza de espíritu. O sea, una cosa es que usted pueda estar triste unos minutos por una situación, pero luego usted se levanta en el Señor. Pero aquí estoy hablando de una condición de tristeza continua y permanente, que no hay nada que los pueda sacar de ahí. Una situación de abandono, de depresión, y le pueden dar antidepresivos, pero los antidepresivos funcionan a nivel de la mente, no del espíritu. Cuando es una tristeza de espíritu, el antidepresivo no le va a funcionar. Yo entiendo y sé perfectamente que cuando los niveles de dopamina se bajan, la persona puede entrar en depresión. O sea, hay una condición química que puede ocurrirle sobre todo a las personas de edad avanzada, que van disminuyéndose los neurotransmisores. Puede haber una depresión que no es falta de carácter, sino que es por razones químicas. Eso lo entiendo y el antidepresivo le funciona. Pero cuando es algo del espíritu, es una tristeza del espíritu, es algo que usted no sabe cómo hacer para que la persona salga de allí. Y ahorita me está viniendo algo de parte del Señor. ¿Sabe? Cuando un bebé es engendrado en pecado y esa mujer está embarazada, siente vergüenza porque no está casada, a veces puede ser una relación de adulterio o puede ser sencillamente fornicación previo al matrimonio. Entra una vergüenza muy fuerte en esa mujer y puede entrar en tristeza que llegue a la depresión, y esa tristeza la puede transmitir al bebé que está en el vientre. Cuando el bebé nace, usted mira que es un bebé o una bebé que no sonríe. Un bebé que está triste siempre, pero es una tristeza tan profunda que por más que usted le haga musarañas, le haga cosas, le mueva muñequitos, le toque, no sale de la tristeza, porque es algo del espíritu que fue engendrado desde el espíritu de la madre a través de la placenta en el espíritu del bebé. Y nosotros como ministros necesitamos discernir cuando una condición de tristeza es tristeza del espíritu. Isaías 54, 6, 7 dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Sabe? Cuando yo vine al conocimiento del Señor, y hicieron el llamado para recibir a Cristo, y yo fui de inmediato allí para recibir al Señor. Yo había ido al psicólogo y al psiquiatra. El psiquiatra me había dicho que debía tomar antidepresivos. Yo me negué porque como farmacóloga conocía las consecuencias. Entonces me negué a tomarlos. Pero lo que el doctor no podía percibir es que lo que yo tenía era una depresión espiritual, una tristeza de espíritu, no era una cosa así nomás. Y cuando yo estaba allí para recibir al Señor Jesucristo, yo escuché la voz de Dios que me dijo: con amor eterno te he amado, como a mujer triste y abandonada, como a mujer abandonada y triste de espíritu te he llamado. Y entonces ahí yo supe, sin conocer la Biblia, entendí mi diagnóstico. Pero el Señor es el único que nos puede sacar de esa condición. Yo ahí me sentía repudiada, me sentía abandonada, me sentía todo lo que usted se pueda imaginar. Y entonces eso llega hasta el espíritu de la persona. Y solo el Señor nos puede sanar de la tristeza de espíritu. Amén. Bendito sea el Señor, que Él es nuestro libertador y Él es nuestro sanador. Y cuando Él sana, sana profundo, sana desde adentro para afuera. El número 7, que creo que es el último, desaliento de espíritu, viene del hebreo que, con K, significa débil, angustiar, oscuro, embotado, torpe, pesadez, languidez. Y casi siempre esta palabra se usa también en el antiguo pacto cuando mencionaban las manchas de la lepra en la piel. Esa es la palabra que se usa en Levíticos 13, 6 y 21. Y también cuando habla del pábilo que humea, que no se apaga, esa es la misma palabra para desaliento en Isaías 42, 3. Pero la mayor parte de las Biblias o las traducciones en español traducen esta palabra, que es desaliento, como espíritu angustiado. O sea,
relacionan espíritu angustiado con desaliento de espíritu. Y está también relacionado con la forma como Job se llegó a sentir. Dice que la persona ya está sin esperanza, está derrumbada. Y nosotros vemos en Isaías 61:3, dice que el Señor vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquí sería desaliento de espíritu. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando el pueblo de Israel recibió el informe que dieron los espías, ¿verdad? Cuando enviaron los espías, que 2 de ellos trajeron un buen reporte, pero los otros no. Y entonces cuando dieron el mal reporte, el pueblo de Israel entró en desaliento de espíritu, que sería lo que llamaríamos como espíritu angustiado. Bien, ahora lo que nos incumbe, lo que nos interesa, cómo podemos encontrar sanidad de esos problemas del espíritu. Quiero preguntar, ¿hay alguien que se haya identificado con alguna enfermedad del espíritu? Alguien que diga, sí, yo como que padezco algo de esto que hablaron. Solo los de la primera fila, creo que la palabra no llegó hasta atrás. Vamos a tener que poner un reproductor más allá. Bien, entonces nos interesa, gracias, nos interesa ver cómo podemos sanarnos. Mire, lo primero que yo veo en Isaías 61, desde el verso 1 al 3, y que es uno de los pasajes favoritos míos de las Escrituras, porque aquí nos dice a qué vino el Señor y a qué nos ha mandado a nosotros también. Y dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Usted puede poner quebrantados de espíritu o espíritu quebrantado, que fue uno de los que estudiamos. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos, ¿se acuerda que vimos acerca del espíritu afligido de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, si esto es lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra, pero el Señor Jesús nos envió a nosotros con la misma unción, porque para que Jesús pudiera hacer eso, tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. Dice aquí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado a todo esto que nosotros acabamos de decir. Pero el Espíritu Santo también vino sobre nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que también nos da la autoridad, el poder para ministrar y para liberar a todos estos que aquí hablan, los oprimidos, los de espíritu angustiado, los quebrantados de corazón, etc. Entonces este día, esta mañana, en los minutitos que nos quedan, que son 7, y 7 es plenitud, así es que podemos estar aquí hasta la noche. Yo quisiera que por favor todos aquellos que se han identificado, que piensan que hay alguna de estas enfermedades del espíritu que padecen y que necesita sanidad, póngase en pie por favor allí en su lugar. Vamos a declarar una palabra esta mañana. Sabe que aún la insaciedad, el deseo de tener cosas, tal vez no ha llegado al punto de una frustración, ¿verdad? Pero podemos detenerlo desde ahora. Entonces vamos a declarar este día, usted tiene al Espíritu Santo también. Usted mismo puede ser libre si usted mismo se declara. Lo primero es renunciar. Lo primero es que reconocimos y renunciamos a esa enfermedad espiritual. ¿Le parece? No hacerla nuestra, sino que renunciamos a ella y creemos y declaramos esta mañana que recibimos esa sanidad. Vamos, comience a hablar con el Señor. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque estás en mi
mi vida. Espíritu Santo, gracias porque estás sobre mí. Yo vengo ahora renunciando a toda enfermedad del espíritu. Vengo renunciando a todo aquello que quizá me ha estado oprimiendo. Renuncio al quebrantamiento de espíritu, a la aflicción de espíritu. Renuncio en el nombre de Jesús a toda enfermedad espiritual, toda enfermedad del espíritu. Anhelo mi salud, anhelo mi sanidad, anhelo la intervención del Espíritu Santo en mi vida. Anhelo la intervención este día de la unción del Espíritu Santo para poder ser sano, para poder ser sanado, para poder ser libre. En el nombre de Jesús, quiero que usted por nombre renuncie a aquello que usted identificó como una enfermedad en su espíritu. Llámelo por nombre, por favor, y renuncia a ello con su propia boca. Renuncio a la altivez de espíritu, renuncio a creerme mayor que otros, renuncio a la altivez, al creerme superior, renuncio a la competencia interior. Renuncio en el nombre de Jesús aún a la tristeza espiritual. Renuncio a la amargura de espíritu, que a veces no encuentro contentamiento, que respondo mal sin razón. Y ahora entiendo que esa amargura de espíritu, yo renuncio en el nombre de Jesús ahora. No quiero la amargura de espíritu, no quiero ese sufrimiento interior. Yo me despojo de ello en el nombre de Jesús. Me despojo, me limpio aún de toda contaminación de carne o de espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, sígale hablando al Señor. Sígale hablando al Señor. Siga, dígale al Espíritu Santo, abra su corazón para recibir del Espíritu Santo. Sea sincero con el Espíritu Santo, sea honesto con el Espíritu Santo. Él está aquí y está en usted para limpiarle, para liberarle, para sanarle. Sí, recibimos la sanidad, Sabe que muchas cosas de la altivez de espíritu pueden venir por la orfandad. Pero hemos ministrado acerca de la orfandad. Pero si aún hoy necesita una mayor revelación de la paternidad de Dios en alguna área de su vida que todavía no la haya recibido, y por eso usted se levanta como superior a otros, pero realmente es una deficiencia en el interior, reciba ahora la revelación. Reciba ahora esa revelación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sabemos que tú eres el único que nos puede sanar. Declaramos sanidad en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Sanidad en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Si usted reconoce que tiene un hijo, un nieto, que tiene tristeza profunda en su espíritu, que nació así, vamos, envíe la palabra. Vamos, envío la palabra. Diga el nombre sobre mi hijo, sobre mi nieto. Envío la palabra a su espíritu. Declaro que ahora puede ser sano su espíritu de todo rechazo, puede ser sano de esa tristeza, de esa depresión espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, riba, ba, 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 oh, ra, ba, 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 ba. Declaramos salud, declaramos sanidad en el espíritu ahora por la palabra. Vengo enviando una palabra de sanidad a lo profundo del espíritu, del corazón de cada uno de los que está aquí. Declaramos mañana de sanidad en el espíritu de todos y cada uno es sano por la palabra. En el nombre poderoso de Jesús recibimos la sanidad. En el nombre de Jesús es hecho. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.